Sociología por colaborar en la organización. Para la facultad siempre es un placer participar con la asociación en todas las actividades que estimen oportunas. Y bueno, quiero disculparme porque estuve invitada también al acto de entrega de los premios a los jóvenes sociólogos, acto al que no pude asistir, pero me hubiera encantado participar, porque en muchas ocasiones han recibido este premio estudiantes de nuestra facultad, del máster y del grado. Bueno, en este sentido quiero presentarles también a Francisco Javier García Castilla, que es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Sociología. Si les parece, podemos comenzar con las palabras de Sara, cuando quieras. Bien, muchísimas gracias, decana. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un auténtico placer haber llegado al día de hoy con este inicio y esta inauguración del quinto encuentro intercongresual del Comité de Sociología del Trabajo de la FES. De hecho, es nuestro primer acto como equipo de dirección. Como sabéis, en julio hubo elecciones a renovación de las direcciones del Comité Científico de la FES y nos presentamos como una candidatura continuista. Es una candidatura que estaba integrada, bueno, y el equipo actual, ¿no?, lo integra a María José Díaz, Pablo López de la Universidad Complutense de Madrid y ahora también Antonio Ramírez. Está también Paloma Moré de la Universidad de La Coruña, David Luque de la Universidad de Oviedo y Miguel Ángel Calabria de la Universidad de Valencia. Y como os decía, para nosotros es nuestro primer acto, es como la puesta de largo, ¿no?, como nuevo equipo de dirección del Comité de Sociología del Trabajo, y en la propuesta que llevábamos como candidatura teníamos distintas líneas de trabajo. Una de ellas era precisamente la de dar continuidad a estos espacios de encuentro, jornadas, seminarios, congresos, en el formato que sea, pero de encuentro entre congreso y congreso de la FES, ¿no?, para poder precisamente discutir, debatir, compartir, socializar el conocimiento teórico y empírico que vamos generando alrededor del trabajo, de los trabajos en plural y de esta realidad social que significa el trabajo en nuestra sociedad, ¿no? De hecho, cuando iniciamos como equipo de dirección, ya había la propuesta de realizar el encuentro presencialmente en septiembre. Por entonces ya tuvimos que aplazarlo, pero teníamos muy clara la idea de que teníamos que mantener este encuentro por todo el aporte que representa dentro de la sociología del trabajo y este espacio para compartir. Y así pues hemos estado trabajando hasta hoy, que finalmente se ha materializado el encuentro en formato virtual y con una parte presencial en la Universidad Complutense de Madrid, a la cual también quiero agradecer muchísimo toda la colaboración. Yo quería deciros que, aparte de trabajar en esta línea de fomentar los espacios de intercambio de conocimiento, que es fundamental para nosotros, también nos hemos propuesto lo de dar más visibilidad al comité y de incentivar, ¿no?, la investigación dentro de la sociología del trabajo. Y por ello os quería, como muy rápidamente, ¿no?, presentar algunas novedades. Algunas de ellas ya las hemos ido anunciando estos días con las comunicaciones alrededor del encuentro. La primera es que tenemos una cuenta de Twitter y queremos ser activos también en las redes sociales. Esta visibilidad es importante y la cuenta pues nos servirá a nosotros, pero también a todas y todos vosotros. También vamos a lanzar un boletín, una newsletter con una periodicidad bimensual seguramente. El primer número saldrá ahora, a posteriori después del congreso, y básicamente recogerá todo lo que discutiremos y debatiremos estos días aquí. Y a partir de aquí pues es un espacio, una newsletter, un boletín donde también lo abrimos a todos los participantes en el comité. Y finalmente, otra de las novedades está muy relacionada con este encuentro, que es el primer premio a las mejores comunicaciones que se van a presentar. Nos parecía que, siguiendo la línea de lo que es el premio a las mejores tesis doctorales, fomentar e incentivar pues, la presentación de trabajos que están en curso o han terminado, pero hacer una primera presentación en formato de ponencia y comunicación, dando la posibilidad de poderlos publicarlos en formato artículo, era una de las cosas que podíamos trabajar para fomentar el conocimiento en sociología del trabajo y también una actividad continua de nuestros miembros que forman parte del comité y de las personas que se sienten cercanas.
Así pues, estas son las novedades y con medio minuto simplemente hacer una reflexión sobre el contenido de este encuentro, ¿no? Porque, como os decía inicialmente, era un encuentro que estaba pensado, que se empezó a gestar, a diseñar antes de la pandemia, esto que nos ha transformado a todos la vida de algún modo u otro. Y se planteaban los temas pues, que en aquel momento pues, eran centrales en sociología del trabajo, en términos de paro, precariedad, calidad del trabajo, trabajo de cuidados, modalidades, procesos de transformación del trabajo. Y de repente llega la pandemia y lo sacsea todo y nos encontramos un escenario nuevo en que una de las cosas que ya podemos confirmar con certeza es que lo que ha hecho es agravar los problemas que había con anterioridad. Y aquí planteamos nosotros, ¿no?, estos cuatro ejes de trabajo que componen las sesiones que van a organizar estas 2 jornadas que durarán un día y medio, pero yo también quería reflexionar, ¿no?, que más allá de estas 4 sesiones que están alrededor de las transformaciones en los procesos de trabajo, las cadenas globales de valor y la acción sindical, las nuevas y viejas formas de trabajo y los trabajos de cuidados, yo quería terminar haciendo una reflexión de lo que ha supuesto la pandemia y la crisis de la COVID en un poco el escenario del mercado de trabajo, ¿no? Porque de repente lo que eran unas categorías que nos permitían analizar y diagnosticar y explicar el mercado de trabajo se han visto como removidas por lo que ha supuesto la gestión de los primeros meses de la pandemia y sobre todo el confinamiento de la población y el impacto que ha tenido en las modalidades de trabajo. De repente el mercado de trabajo se diferenció entre los trabajos esenciales y los no esenciales y los que no eran esenciales, los teletrabajables y los no teletrabajables. Y esto es como un poco nos obliga a pensar, ¿no?, a analizar qué hay detrás de estas clasificaciones y cuáles son las realidades y cuáles son los costes que pueden conllevar esta manera de mirar y entender el mercado de trabajo, con los problemas que ya llevábamos acumulando. Que los trabajos esenciales incorporen los trabajos de cuidados es una noticia muy buena, pero que estos trabajos esenciales que incorporan los trabajos de cuidados sea un reflejo de la segregación horizontal y de la feminización de los sectores más precarios es una noticia no tan buena, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, ¿no?, de este mercado de trabajo de servicios no esenciales que se divide entre los trabajos que son teletrabajables y los que no lo son, porque inevitablemente nos supone una división entre determinadas categorías profesionales más o menos cualificables, ¿no? Yo creo que son aspectos que seguramente este día y medio de debate, de presentación, de reflexión surgirán, saldrán y nos permitirán pues profundizar en la actualidad, en lo que está pasando, en lo que nos está pasando y sobre todo en obtener conocimiento y evidencia para que permita el diseño de políticas que vayan contra esta precariedad, contra este paro, contra este empeoramiento de la calidad del trabajo, que es lo que parece que está de momento agravando esta crisis. Yo solo que os deseo que podáis disfrutar mucho de estas jornadas, de las 4 sesiones, de la mesa redonda y de la conferencia que mañana cerrará las jornadas con Elena Irati y que lo dedicaremos al trabajo no remunerado de cuidados. La mesa redonda que ahora que empezaremos en breve acerca de las plataformas digitales. Y nada, que contacte con la comisión de investigación, el Comité de Investigación de Sociología del Trabajo. Tenemos muchísimas ganas de impulsar y seguir trabajando en la sociología porque tenemos mucho trabajo y tenemos mucho que analizar y mucho que decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Pues le damos la palabra ahora a Francisco Javier García Castilla para que pueda decir también unas palabras. Muchísimas gracias, decana. Bueno, pues antes de nada quisiera disculpar a la profesora Dolores Cáceres, que es profesora de la Complutense y presidenta de la Asociación Madrileña de Sociología, por no poder asistir a este evento. Pero, por supuesto, dar las gracias al Comité de Investigación de Sociología del Trabajo, de la FES, por invitar a la Asociación Madrileña de Sociología a estar en la inauguración de estas jornadas, ¿no? Sara Moreno, pues la verdad es que ha contextualizado muy bien el programa y poco tenemos que añadir, pero sobre todo dar las gracias al comité en general por el esfuerzo realizado y las horas dedicadas a organizar estas jornadas y por el impulso y compromiso que siempre pone de manifiesto la coordinación de un evento de este tipo, ¿no?, de estas características. Y también agradecer a la Universidad Complutense y especialmente a la decana de Ciencias Políticas y Sociología, la profesora María Esther del Campo, por acoger
estas jornadas que fortalezcan la sociología. Debido a la situación actual, nos hemos visto privados del encuentro directo entre ponentes, compañeros, investigadores. Es una verdadera lástima no tener esta oportunidad, dado que en este tipo de convocatorias pues, siempre se han generado vínculos y se han posibilitado espacios compartidos de trabajo. No obstante, el hecho de que este evento sea a distancia no debe privarnos de hacer todo lo posible por crear y mantener estos vínculos, lo que pueda salir de resultados de estas jornadas, por lo que entre todos tendremos que redoblar esfuerzos para relacionarnos y no ceder a los inconvenientes en aras de lograr que estas jornadas resulten todo un éxito. Por otro lado, el programa del 5º Encuentro de Sociología del Trabajo ha procurado con mucho esfuerzo y compromiso contar con investigadores que sean capaces pues no solo de conocer y abordar lo que está pasando en el mundo laboral, sino aportar con rigor a la comunidad científica estudios originales que contribuyan a mejorar nuestra sociedad. Una sociedad que tratamos que sea más integradora, justa, segura y sostenible. En la mano de los investigadores y de este tipo de acciones está el futuro de la investigación de la sociología del trabajo, sin olvidar ese espacio comunicativo que se encuentra entre la academia, las empresas, la acción sindical, los trabajadores. Y ahora todo ello dentro de un contexto adverso provocado por la propia pandemia, ¿no? ¿Y qué tendencias se pueden producir en esas relaciones laborales? Lo ha dicho muy bien Sara Moreno con esas nuevas categorías de trabajos esenciales y no esenciales, ¿no? Bueno, pues no podemos ser ajenos a todas estas cuestiones, ¿no?, que demanda la sociedad civil. Finalmente, quisiera destacar que el acompañamiento es un gesto fundamental en sociología y también lo es en la formación de los investigadores. El 5º Encuentro del Comité de Sociología del Trabajo de la FES permite esto mismo, y como vicepresidente de la Asociación Madrileña de Sociología apoyamos este tipo de colaboraciones con la FES que afronte diferentes desafíos que sin duda se va a encontrar en los próximos años la sociología del trabajo. Anticiparse, diagnosticar, predecir nos va a facilitar afrontar con más cotas de éxito las continuas reformas laborales, el ya tradicional desempleo, las transformaciones de actividades económicas, el teletrabajo o cómo la investigación puede mejorar la realidad laboral. Desde la AMS os animamos a ello, a investigar y compartir resultados para optimizar el mundo del trabajo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo había preparado algo un poquito más largo, pero creo que vamos mal de tiempo. Entonces, simplemente decir, lo comentaba Sara al principio, que efectivamente entiendo que las jornadas se habían preparado o se venían preparando con anterioridad, pero que el impacto que ha tenido la COVID-19 en todas nuestras investigaciones ha sido fundamental. Podemos decir que la pandemia ha provocado casi un cataclismo mundial en el ámbito laboral. En mayo del 2020 se estimaba que el 94% de los trabajadores de todo el mundo tenían restricciones para acceder al lugar de trabajo y prácticamente era difícil saber si las personas que han perdido su trabajo durante la pandemia pues lo podrán volver a recuperar en las circunstancias anteriores o incluso en el nuevo contexto en el que se están produciendo las contrataciones. Y esto va a afectar, como dice la OIT, fundamentalmente a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con algún tipo de discapacidad. La crisis sanitaria que afecta al mundo entero ha generado, acelerado, puesto al descubierto debates en torno al ámbito laboral que ponen en cuestión ciertos paradigmas que no se habían discutido con anterioridad y en este sentido, por ejemplo, pues el nuevo debate en torno al teletrabajo yo creo que es una cuestión fundamental. En suma, la incorporación de recursos tecnológicos que permiten una mayor flexibilidad en el empleo no deben propiciar la pérdida de confianza en el entorno laboral ni un alejamiento en las relaciones que se dan en las organizaciones. Y, por supuesto, y especialmente, no pueden modificar las condiciones de trabajo sin contar con las personas afectadas, que son los propios trabajadores. Con ello quiero subrayar la importancia de los temas que ustedes van a desarrollar durante estos 2 días que van a tener lugar las jornadas, que se inician a continuación, es decir, que damos por inauguradas estas jornadas y quiero desearles que sean muy provechosas para todos los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a dar paso a la primera mesa redonda que hemos llamado el trabajo de plataformas, regulación legal y lucha sindical, en la que van a participar Rubén Raz, coordinador de turespuestasindical.es de UGT, Felipe Díez Prat, de UGT, portavoz de Rider Derechos de Madrid y sociólogo,
Y Antonio Bailos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, que cerrará la mesa. El moderador al que doy paso es Alberto Riesco, de la Universidad Complutense, y aprovecho para despedir a la decana de Campos, que estás invitada, lógicamente, a ver todas las jornadas. Muchas gracias. Bien, pues comenzamos ya, entiendo, con la mesa redonda. Pues buenos días a todos y a todas, y aunque sea brevemente también, pues bueno, agradecer y felicitar nuevamente a las organizadoras y organizadores de este encuentro, que, como ha dicho, bueno, pues el poder superar las dificultades que estamos teniendo, ¿no?, en esta situación de pandemia, pues me parece que era muy importante el que pudiésemos mantener, aunque no fuesen las condiciones que hubiésemos querido, pero que podamos mantener este encuentro, pues me parece que es bueno, un éxito, y en ese sentido felicitar a quienes estáis ahí, pues digamos, organizando el encuentro. Nada, mi papel solamente entonces ser de moderador, y entonces ya ha presentado, María José ya ha presentado a los ponentes. Simplemente pues el orden que estaba previsto, o por lo menos que me han transmitido a mí, es que iba a empezar Rubén Ranz, luego seguiría Felipe Díez y finalmente terminaría Antonio Bailos, ¿no? Creo que estaba estimado en principio el tiempo para cada ponente en 20 minutos. No sé si Antonio, creo que tenía 30 minutos, había solicitado, me parece. Bueno, digo, no estamos obligados digamos, a cumplir con esos minutos exactamente, digo, pero para que tengamos una referencia quienes vais a participar, para que nos dé un poquito de tiempo a tener algo de discusión, de debate, que imagino que al final pues casi siempre suele ser lo más sugerente también de estas cuestiones, sabiendo que luego a la una siempre vamos con los programas apretados, y a la una tenemos otra mesa o sesión de trabajo, pues que, bueno, que no podemos, digamos, ir retrasando mucho. Así que sin más doy la palabra a Rubén Ranz, y nada, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, pero empieza primero Felipe y luego voy yo. Sí. ¿Vale? Perfecto. Voy yo primero. Lo que sí, voy a dejar de compartir, o sea, la cámara, porque hay algunos problemas a veces con mi internet, entonces para que no se vaya cortando la transmisión, ¿vale? Voy a intentar Perfecto, no hay compartir problema. pantalla. Necesito el permiso para compartir pantalla para poder poner el PowerPoint primero. Felipe. Ahí está, sí. Lo que pasa es que seguramente que estás... ya. Ahí está, no, sí, error mío, perdón. Ahora se ve ahora bien. ¿Y ahí se ve bien el PowerPoint? Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Como dice ahí, nosotros somos el grupo de investigación sindical de UGT. Somos los que hemos estado un poco detrás de todos los juicios sobre las plataformas de reparto, fundamentalmente apoyando a la administración. Y hoy día les vamos a mostrar un poco cómo ha sido toda nuestra investigación. Me van a perdonar, pero al principio yo voy a hacer como una pequeña introducción sobre lo que es el trabajo en plataforma, cosas que quizá ustedes ya manejan, pero también nosotros estamos teniendo una vocación un poco como pedagógica, intentando explicar bien cuáles son los principales componentes del trabajo, y después ya Rubén va a profundizar bien en todo lo que ha sido nuestra investigación, nuestro trabajo de campo, y fundamentalmente es lo que estamos proponiendo hoy en día en la mesa de negociación colectiva que estamos teniendo con el gobierno para regularizar el trabajo en plataforma, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando hablamos de plataformas digitales, lo que tenemos que tener claro es que todas las plataformas que nosotros tenemos en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, en realidad son sensores construidos para recolectar nuestros datos. Datos como nuestro sexo, nuestra edad, nuestros gustos, dónde fuimos de vacaciones, qué nos gusta comer, quiénes son nuestros amigos, qué les gusta leer, etc. Ahora las empresas pueden hacer distintos tipos de negocios con esos datos. Plataformas como Google o Facebook los recolectan, los sistematizan y se los venden a las compañías como espacios publicitarios personalizados. Pero hay otro tipo de empresas que han llevado este mismo modelo un paso más allá al trabajo, y eso es lo que nos interesa a nosotros, la organización del trabajo
a través de la recolección y sistematización de datos, ¿cierto? ¿Para qué construye una empresa una plataforma? Para flexibilizarse y externalizar el trabajo. Ahora, hay distintas empresas que operan mediante plataformas, ¿cierto? Pero las que nos interesan a nosotros son estas, las startups. Es un tipo particular de empresas que empiezan a hacer después de, o a explotar, después de la crisis del 2008. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Felipe, se te escucha bien. Vale. Que empiezan a explotar después de la crisis del 2008 y que se presentan como empresas de tecnología con el objetivo de crear innovaciones de ruptura. Esto básicamente es que el principal activo de la empresa es la plataforma. Mediante ella operan el mercado. Ahora bien, como ofrece tantas posibilidades una plataforma y es tan sumamente costoso construirla, el objetivo de una startup en el momento de comenzar a operar no puede ser el mismo que el de cualquier negocio tradicional, sino que su objetivo tiene que ser revolucionar un cierto sector del mercado, cambiar la forma en que hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, ver una película, pedir un taxi, pedir comida a domicilio, hoy en día cualquier servicio de la banca. Por eso, a diferencia de los negocios tradicionales, su rentabilidad es un objetivo a largo plazo. Ahora, esto significa que para poder comenzar a operar, la startup necesita mucho capital. Y aquí es donde surgen las famosas rondas de financiación, que es donde los emprendedores, digamos, la startup, venden esta idea a futuro, este proyecto de revolucionar el mercado a capitalistas de riesgo, fondos privados, empresas especializadas en el tema, que son los que apuestan por este proyecto. Entonces, esto significa que a diferencia de los negocios tradicionales, la startup al momento de comenzar a competir no tiene la misma presión, porque no tiene que generar rentabilidad en el menor plazo posible, porque va operando con el capital recolectado. Y aquí es donde surge la competencia desleal, digamos, porque opera en una posición muy ventajosa. Esto es lo que explica la lucha que han tenido los taxistas contra Uber. Ahora bien, también para que un modelo así de flexible y revolucionario, digamos, pueda operar, necesita toda una base legislativa, que en el caso de España se ha dado a través de las reformas laborales, ¿cierto?, que han permitido flexibilizar toda la estructura del trabajo, y la tarifa plana de autónomos, que de alguna forma le ha abierto la puerta de atrás a las plataformas para institucionalizar el empleo con falso autónomo. Y esto da pie a casos como el de Globo, la empresa que todos conocemos, los de las mochilas amarillas, opera desde el 2015, está presente creo que en 30 o 40 países, en 3 continentes, valorada en más de $1.000 millones, y todavía no genera un solo céntimo de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, como decía, las plataformas pueden comenzar a operar yendo a pérdidas porque cuentan con un capital muy importante. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una sesión de Deliveroo, donde siempre se incide al principio en las sesiones informativas, cuando van recolectando repartidores, en la tarifa plana autónomos, como que te dicen, yo fui repartidor de Deliveroo, que uno va a pagar estos 50 euros prácticamente de por vía, y no es así, al final uno termina pagando una tasa totalmente desproporcionada a los ingresos que tiene. Bueno, ¿cómo operan las plataformas? A través de los algoritmos, ¿vale? Digamos que estos son los cerebros de la plataforma, y en verdad se trata de una serie de secuencias matemáticas a las cuales se les puede encomendar una función. Por ejemplo, en el caso de Uber, poner en contacto a usuario con conductor. La gracia que tienen los algoritmos es que a medida que van operando, que van recolectando y sistematizando datos, que van poniendo en contacto usuario con conductor, van aprendiendo, y por eso también se les llama inteligencia artificial, son los que van creando la inteligencia artificial. Entonces, lo fundamental de los algoritmos es que con el tiempo, a través de todos estos datos que van recolectando, permiten anticiparse a la demanda y flexibilizar la empresa a través de la externalización del trabajo, que es el principal objetivo de una plataforma. Entonces, tenemos que imaginarnos sectores completos del mundo del trabajo que están organizados por algoritmos. Lo fundamental de esto es que los algoritmos no saben de problemas personales, no saben de enfermedades, no saben de accidentes laborales, sino que son jefes que están programados para cumplir su tarea
del modo más eficiente posible. Bueno, bajo este sistema de funcionamiento, digamos que las plataformas pueden centrarse principalmente en dos tipos de negocios. Bueno, hay más, pero estos son los que a nosotros nos interesan. Primero, el de aquí arriba, que es que pueden ofrecer servicios a través de la inteligencia artificial, y esto es lo que está destruyendo miles de puestos de trabajo, por ejemplo, en la banca. Supongamos un corredor de bolsa que necesita consejos sobre dónde invertir su dinero, hoy en día baste con que se descargue una aplicación, y la plataforma, a través de la recopilación de los datos de todos los movimientos que se están haciendo en la bolsa, lo va asesorando sobre dónde invertir su dinero. Y el segundo, que es donde nosotros hemos centrado prácticamente todo nuestro trabajo hasta el momento, es la actuar como intermediarias para coordinar la oferta y demanda de un mercado específico. El modelo que está transformando el trabajo como lo conocemos, que está poniendo en tensión la regulación de los distintos países, entre ellos España, porque es el que les permite decir a las plataformas que ellos simplemente son empresas de tecnología que coordinan un sector del mercado, o sea que no ofrecerían el servicio. Miren, veamos un ejemplo de una plataforma de reparto, como donde trabajaba yo, en Deliveroo. El consumidor se descarga la aplicación y elige la hamburguesa en un restaurante, ¿cierto? La plataforma le cobra un porcentaje por gastos de envío porque va a coordinar ese envío. Y le cobra también una tarifa al restaurante por el negocio que le acaba de hacer, ¿cierto? Porque le vendió la hamburguesa. La plataforma le envía el pedido a un repartidor autónomo y le paga una tarifa que ella misma impone. El repartidor recoge la hamburguesa en el restaurante y se lo entregan al consumidor. Ahora, las empresas están diciendo que ellas solo coordinan esta relación tripartita entre consumidor, restaurante y repartidor, pero en verdad es la que está detrás del negocio, la que ofrece el servicio, y es lo que han dicho 37 sentencias en nuestro país, y una de ellas de un tribunal supremo, concretamente sobre Globo. Bueno, este es el modelo que les permite externalizar el trabajo, es decir, que ellas simplemente son empresas de tecnología y que por eso no tienen empleados, sino que todo el trabajo lo realizan autónomos, ¿vale? Entonces, las principales características de las plataformas. Primero, desarrollo de inteligencia artificial y algoritmos para la organización del trabajo. Eso ya lo vimos y creo que lo entendemos. La posibilidad de emprender a partir de recursos y servicios ordinarios, porque hoy en día no se necesita tener capital, ni una gran idea, ni haber estudiado ingeniería en ninguna parte, sino que basta con tener una bicicleta, una moto o una habitación desocupada en tu casa. Y listo, a emprender. Es como el ascenso del emprendimiento como modelo generalizado de ganarse la vida. Después, la desaparición de los mandos intermedios, los algoritmos que coordinan el trabajo, y esto ya lo vamos a explicar mejor. La desaparición del centro de trabajo, y esto es fundamental. Yo cuando era repartidor, para poder conectarme a la aplicación y poder empezar a trabajar, tenía que cruzar la Gran Vía en Madrid. Y una vez que cruzaba la calle, me metía a la aplicación, me conectaba y listo, estaba en mi centro de trabajo. Nosotros nunca tuvimos un techo donde refugiarnos de la lluvia, de la nieve, del calor, o un lugar donde descansar. Estamos hablando de empresas tan sumamente flexibles que prácticamente solo existen en el medio digital, porque su principal activo es la plataforma. O sea, empresas valoradas en más de $1.000 millones que prácticamente no existen. Y después, que se cobra por trabajo realizado y el precio lo fijan las empresas, porque como van controlando el mercado, ellas son las que van imponiendo las tarifas que se cobran y que se pagan. Bueno, ¿cómo organizan el trabajo las plataformas? A través de uno de estos algoritmos que es de los más fundamentales y de los que estamos tratando de poner el acento en la mesa de negociación, que son los sistemas de reputación. Fue un gran invento de este tipo de empresas porque actúan como los organizadores del trabajo y como un instrumento de empoderamiento para el usuario, ¿cierto? Porque transparentan los procesos. Este es como el invento que permite que desconocidos confíen en desconocidos, como dicen en Silicon Valley. Lo que hacen es que permite a la
comunidad de usuarios y a la empresa evaluar el servicio ofrecido por los colaboradores, generando una calificación que determina su posición en relación al resto de sus compañeros y que define la carga de trabajo que cada cual tendrá. Bueno, este es el sistema que reemplaza los mandos intermedios y organiza el trabajo. Cuando uno consume algo a través de una plataforma, después tiene la posibilidad de puntuar la experiencia, y eso es fundamental, porque esa puntuación afecta directamente al trabajador y determina la cantidad de trabajo que va a tener. Cuando yo era repartidor, por ejemplo, nosotros competíamos por el trabajo a través de la plataforma según el puntaje que teníamos. La plataforma recopilaba datos sobre nuestro rendimiento, por ejemplo, nuestra velocidad, nuestras horas de conexión, la misma puntuación de los usuarios, y según eso, nosotros ocupábamos, nos designaba un lugar en la competencia que nosotros no podíamos ver, y nos designaba ciertas horas y carga de trabajo, ¿vale? Lo fundamental, entonces, de estos sistemas de reputación es que operan como lo que nosotros en UGT estamos llamando los sistemas de valoración constante. Es que actúan como un sistema de regulación de las conductas, manteniendo a los trabajadores bajo una estricta vigilancia y en competencia constante. Porque aumentan el poder y el control de la plataforma, llegando incluso a poder prohibir la actividad. Esto quiere decir que hay muchos más ojos observando y vigilando la conducta de los trabajadores. Es lo que algunos autores están llamando como el panóptico tecnológico, ¿vale? Lo fundamental, entonces, es que al mismo tiempo que se vende como un instrumento de empoderamiento para los consumidores, que se supone que ahora tendrían voz y voto y les da a la empresa un aire más horizontal, este es el sistema que les permite a las empresas luchar contra la regulación del trabajo, ¿vale? Es el que les permite decir que su mercado ya está regulado y que no necesita más leyes, que por eso las legislaciones de los distintos países están quedando obsoletas ante las nuevas tecnologías y necesitan adaptarse. El problema de esto es que se trata de un sistema que está regulado por los propios mecanismos del mercado. Son los mecanismos del mercado los que gobiernan acá. Y eso ha dado paso a una precarización constante de las condiciones de trabajo. Bueno, aquí a la derecha podemos ver cómo se presenta más o menos en Deliveroo, mi antigua empresa, la métrica que se le dice a los repartidores. Bueno, este mismo sistema no solo opera en las plataformas de reparto o en las de limpieza o en las de cuidado, sino que esto se está extendiendo al resto del mundo del trabajo donde operan plataformas. Y vamos a ver una cita de un profesor de la Escuela de Chicago. Bueno, me imagino ustedes están más enterados que nadie de qué va la Escuela de Chicago. El profesor dice, imagine si fueran evaluados todos los fontaneros, productos manufacturados, proveedores de telefonía móvil, constructores, profesores, peluqueros, contables, abogados, profesionales del golf y taxistas. En un mundo así, habría menos necesidad de supervisión legislativa y recursos jurídicos, porque los consumidores supervisarían por sí mismos la mala conducta profesional. Bueno, queda totalmente claro de qué se trata este asunto. Lo importante es que el derecho laboral surgió para regular lo que es una relación evidentemente desigual entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. El tema de fondo es que con este modelo las empresas dicen que aquella desigualdad no existe, porque todos actuarían como emprendedores y consumidores al mismo tiempo, de modo que no sería necesario aplicar el mismo marco normativo. ¿Vale? Bueno, esa era la pequeña introducción, así que vamos a ir viendo brevemente algunos ejemplos donde van operando las plataformas. Por ejemplo, plataformas de salud. Bueno, aquí con el PowerPoint no queda muy bien. De hecho, estas son dos imágenes separadas, pero ahora se lo explico. Tenemos arriba los dos tipos de negocio que decíamos, uno centrado en la inteligencia artificial, ¿cierto? Donde está iDoctus y B1, incluso esta iDoctus va guiando a los profesionales, por ejemplo, en una operación, y la segunda, la de contactar a usuarios con profesionales. Aquí arriba podemos ver Urban Fisio, que te promete tener un fisio en tu casa en menos de 30 minutos, y vemos el sistema de valoración que tienen los profesionales, a través del puntaje que le va poniendo la misma plataforma y que les va poniendo los usuarios. iFeel, por ejemplo, que es asistencia psicológica online, que ha crecido muchísimo con lo del coronavirus,
y Doctoralia, donde se puede encontrar un médico de cualquier especialidad. El pantallazo de aquí abajo es de Doctoralia, donde podemos ver 3 tipos de profesionales. Obviamente, esto también implica una privatización absoluta, o, bueno, progresiva, de este sector, ¿cierto? Después, plataformas de cuidado, que también han crecido mucho con la crisis del coronavirus. Y lo importante, lo que dice aquí, la plataforma establece todos los requisitos, la selección de personal, el tipo de contrato, el valor de las horas de trabajo, y también la sustitución en caso de que no te guste la persona, ¿vale? Aquí hay un par de ejemplos de plataformas de cuidado, y aquí brevemente, Mamushka, que quiero leer un poco porque es brutal lo que dice. Aquí abajo pone, durante el periodo de garantía las sustituciones son ilimitadas, es decir, te proporcionamos los trabajadores que sean necesarios sin número límite. Bueno, creo que queda claro. Después, por ejemplo, plataformas de limpieza, donde hay que estar dado de alta como autónomo. Aquí tenemos arriba un ejemplo de Cleansy, que en la página aparece una cosa notable, porque un usuario le pregunta, ¿los profesionales que vienen a limpiar son empleados vuestros? Y la plataforma le responde, nuestro objetivo es facilitarte la vida. Cada profesional de limpieza que se registra en nuestro sistema trabaja como empleado del hogar independiente, pero utiliza la infraestructura tecnológica de Cleansy para conseguir una mayor cartera de clientes. Igual que tú. ¿Qué es lo que le dice? Aquí no hay relación laboral, todos actuamos como emprendedores y como consumidores al mismo tiempo. Abajo aparece un ejemplo de Clinton, que con Rubén entramos e hicimos un presupuesto sobre cuánto nos costaría un servicio, y pusimos que estábamos dispuestos a pagar 8,25 € la hora. Y la plataforma hizo un cálculo y nos dijo que teníamos 25% de probabilidades de que alguien aceptara nuestra oferta, que esto una subasta del trabajo, donde obviamente los ingresos van a la baja, porque mientras estés dispuesto a cobrar menos, más posibilidades tienes de trabajar. Y por último, y no los entretengo más, los dejo con Rubén, 2 ejemplos de plataformas de recado y paquetería, que estas te ofrecen hacerte la compra en el supermercado y te las lleva un repartidor autónomo a la casa. Aquí arriba tenemos Lola Market, que así es como se les muestra el trabajo a los repartidores, y abajo dice, en el punto 4, haz tantos envíos como tú quieras y obtén hasta 2.000 € al mes. Bueno, yo le aseguro que para obtener 2.000 € al mes en esto, hay que trabajar a destajo, que como son autónomos se puede hacer. De hecho, nosotros tenemos muchos compañeros y sabemos de muchos casos que trabajan 80 horas semanales, es lo normal, incluso algunos han llegado a las 100. Y además, para tener esos ingresos, no se puede fallar nunca, porque no se puede tener ningún mal puntaje en el sistema de reputación. Y por último, aquí Delivery, que es lo mismo, se hace la compra y te la lleva un repartidor autónomo. Quiero poner este ejemplo porque las plataformas, al intentar alejarse de la relación laboral, también han ido creando todo un lenguaje alternativo. En este mundo desaparece el trabajo, desaparecen los trabajadores, desaparece el salario, desaparecen los horarios. Aquí, por ejemplo, a los repartidores les dicen Mama Shoppers y Papa Shoppers. Eso, los dejo con Rubén. Bueno, y después si en preguntas y todo, si quieren podemos profundizar un poco más en lo que ha sido el trabajo de campo, mi experiencia como repartidor. Pues muchas gracias, Felipe, y muchas gracias además por ajustarte así a los tiempos que teníamos previstos. Pues nada, pues Rubén Ranz continúa y efectivamente luego después tendremos tiempo para la discusión, para profundizar en las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir pantalla y... Donde hice presentar ahora, Rubén, abajo a la derecha. No. Perfecto. Vale, perdón. Bien, yo voy a seguir explicando alguna plataforma.
Otra de las investigaciones que hemos hecho ha sido los free tours, esto que se conoce como rutas turísticas gratuitas. Bueno, aquí la situación es que los guías turísticos trabajan por la propina. Esta es la peor situación de la que nos hemos encontrado en las plataformas digitales, porque además hay que tener en cuenta que tienen que facturar a la plataforma los clientes que le consigue la propia plataforma, aunque trabajen para ellos. Entonces, como veis arriba, hay una fotografía que tienen que subir a Facebook, que esa es la forma de avisar a la plataforma que han realizado la ruta coordinada, ¿no? Y entonces, como veis, ahí hay 14 personas, pues el guía turístico le tendrá que facturar a la plataforma, en este caso a lo mejor 28 euros, porque es entre 1,5 € y 3,5 € en función de la plataforma, por la visita realizada. Es una situación que ya encima tienen que pagar el IVA también. Bueno, podríamos hablar de otras plataformas, como ha comentado antes Felipe. Ahí tenemos el caso de las fintechs, que en España hay más de 1.200 startups dedicadas solo al mundo financiero. Tenemos el caso de las plataformas que ahí os lo hemos explicado, pero quiero avanzar. Hay otras muchas más plataformas. Lo que quiero que entendáis es que al final toda actividad empresarial se puede plataformizar. Nosotros hemos adquirido mucha información a través de las plataformas de reparto, es donde más hemos podido incidir, entre otras cuestiones, porque los podemos encontrar. Al ser trabajo offline, es más fácil poder llegar a ellos y además son muy distinguibles. Pero uno de los principales obstáculos que hemos tenido es que no existe centro de trabajo y eso perjudica al derecho del trabajo, que está muy centrado en este tema del derecho del centro de trabajo como tal, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, nosotros tenemos constituidas las secciones sindicales de Glovo y de Deliveroo, pero no podemos poner un tablón sindical, porque no hay sitio donde lo podamos poner. Son trabajadores on-off porque ellos mueven una simple pestaña de off a on, ya están dentro del centro de trabajo. Es decir, y además estas comunicaciones, que son comunicaciones con la empresa, siempre se tienen en cuenta. En los juicios que hemos tenido con Glovo, Glovo lleva consigo todas las comunicaciones que el trabajador ha hecho porque queda registrado, ¿no? Y una de las situaciones más dolorosas que nos hemos encontrado es la soledad que ellos tienen, que se dan cuenta cuando son despedidos, ¿no? Esa situación de desconexión es la que le da una sensación de soledad inmensa, ¿no? Además de competir de forma extrema por poder tener reparto. El control exhaustivo que realizan las plataformas digitales es una expresión que hemos sacado de la sentencia del juzgado 19 en el procedimiento de los 532, porque dice que nunca ha tenido una empresa un control tan exhaustivo más allá de la empresa tradicional, ¿no? Y luego también hay un elemento a tener en cuenta fundamental para entender esto, que ese proyecto migratorio de los trabajadores no puede fracasar. Entender que nosotros también somos migrantes, en Australia somos nosotros los que trabajamos para Deliveroo. Y aquí en España hay una colonia muy importante en Madrid, el 90% de los repartidores son venezolanos, también una colonia muy importante de Colombia y el 70% de los repartidores en toda España son trabajadores migrantes. Esto ha sido utilizado por las plataformas de forma, bueno, pues para poder defender su modelo, incluso para poder competir entre ellas. Nosotros explicamos en el último informe que hemos hecho cómo Uber Eats consiguió tener tantos repartidores como Glovo, utilizando a trabajadores, a personas trabajadoras en situación administrativamente irregular, sin permiso para poder trabajar en España. Y eso, claro, evidentemente tenéis que entender que es la gente que trabaja en esto y es su única forma de tener un ingreso, pues que defiendan esta situación, ¿no? Las empresas son los únicos que tienen el acceso directo a los trabajadores y son ellos su principal canal de comunicación muchas veces, ¿no? Que la empresa se convierta en sindicato creo que os supondrá como algo que os llame la atención y ahora lo voy a explicar un poco más detenidamente. Y luego cómo funcionan las asociaciones que definen este modelo. Hay una alta tasa de rotatividad, la mayoría de ellos no superan los 7 meses, que coincide justo cuando cambian al siguiente módulo de la tarifa plana.
la tarifa plana de autónomo es progresiva. Al principio se empieza pagando 60 euros, antes era 50, ahora son 60 porque incluye el tema de accidentes de trabajo, luego pasas a 120, 180. En el momento que pasan a 120 ya no les da para mantener todos los ingresos que necesitan y poder pagar todo lo que tienen que pagar. Y luego, bueno, recordar que Globo y Deliveroo han sido condenados por conductas antisindicales. Aquí tenéis un ejemplo de una encuesta que realizó Deliveroo con las estrellitas, como el sistema de reputación, en el que pregunta: derecho a ser representado por un sindicato. Eso es un derecho fundamental. No se puede, evidentemente, elegir si quiere ser representado o no. Y luego tenemos un ejemplo de una organización, APRA, una asociación, que sepáis que ninguna de ellas están registradas y funcionan con donaciones, ¿no? No hay afiliación y no declaran este tema porque son donaciones. Bueno, aquí tenemos Globo. Globo ha sido bastante activa en este modelo de ser la protectora de un modelo flexible, libre y demás. Y aquí tenemos un ejemplo cuando la Inspección de Trabajo daba de alta a los repartidores, les mandaba un mensaje diciendo que estaban dados de alta. Y a continuación, Globo les mandaba otro mensaje y les decía: oye, rellenar este documento y presentaros en la Inspección de Trabajo, en este caso de Zaragoza, para decir que no queréis estar dados de alta. Y hace poco han hecho un Zoom donde explican el modelo laboral en España. Hay una frase que os lo voy a leer porque me parece fundamental: larga vida a Globo y muchas gracias por todo. Pase lo que pase y digan lo que digan, sois vosotros los que habéis creado una verdadera revolución de la clase obrera. Nos habéis dado alas y dado un vehículo que, con mucho trabajo y esfuerzo, todos nuestros sueños están al alcance de la mano. Esto se supone que es una pregunta que ha mandado alguien. Bueno, yo no lo dudo que exista alguien así, pero simplemente la lección de ello pone de manifiesto cómo ellos se convierten en promotores del movimiento obrero. E incluso en esta reunión llaman a manifestarse contra el Ministerio de Trabajo y además, que esto es lo peor de todo, dicen que no van a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, esto evidentemente ha generado una situación de muchos conflictos laborales, ¿no? No solo aquí en España, en todo el mundo. Siempre ha habido movilizaciones. Lo que pasa es que yo lo he llamado rebelión no por nada, porque son situaciones donde ellos se calientan y al final, bueno, pues hacen paros, huelgas ante modificaciones unilaterales de la plataforma. Deciros que durante la pandemia todas las plataformas digitales de reparto han modificado el precio de los pedidos. Todos lo han rebajado sustancialmente, entre un 40 y un 60% el valor. Y han ampliado el número de kilometrajes. Evidentemente, como fueron declarados servicios esenciales, no tenían competidores en la calle. Y lo que hacen es, a través de la tarifa dinámica, bajar los precios porque saben que van a tener muchos pedidos y que además los que están en la calle están obligados a trabajar, porque si no, no tienen ingresos. Bueno, esto generó muchos movimientos, incluso hubo huelgas durante el COVID y nosotros queríamos también ayudarles en el movimiento, pero claro, no entendían que el procedimiento de huelga lleva un procedimiento, que hay que hacer una comunicación y todo eso, y eso no están acostumbrados a ellos. Ellos en ese momento querían parar y paraban. O paraban un domingo entre las 9 y las 11 y con eso paralizaban la actividad de la plataforma. ¿Qué era lo que pasaba? Que los cabecillas de aquellos movimientos han sido despedidos. Nuestra primera sentencia donde se reconoce la relación laboral fue en el caso de un trabajador que fue despedido por promover una huelga ilegal. Eso evidentemente al final pues le afecta a un derecho fundamental, que es el derecho de huelga, y se le reconoció no solo el derecho de huelga, sino el derecho laboral, ¿vale? De la relación laboral. Se organizan a través de grupos de Facebook y de WhatsApp y es un tipo de asociación muy gremial, muy sectorializado,
no es que ven muy poquito, entre otras cuestiones, porque la realidad que les trae a través de las plataformas digitales es muy escasa. Entonces, no son todos bastante gremiales en ese sentido, ¿no? De repartidores, ¿no? Esto, evidentemente, en Europa se ha reproducido y se han generado varios movimientos porque, a pesar de las dificultades, la gente se ha podido organizar. Yo os he puesto una serie de ejemplos, por ejemplo, de Union Youtubers, que la IG Metal apoyó. Es un movimiento creado a través de Facebook, donde quieren regular las relaciones laborales de los youtubers, porque en YouTube hay una serie de indicios que se pueden entender como laboral, como por ejemplo que te fijen los precios, que te exijan una valoración, que te puedan cancelar el canal. Bueno, una serie de cuestiones que, curiosamente, pues la IG Metal les ayudó, pero para regular las condiciones a nivel mundial, ¿no? Luego está Riders por Derecho, donde Felipe es participante, que consideramos que es una organización transversal, porque ellos pueden militar en diferentes sindicatos, pero entre ellos tienen un foro de debate y de cohesión por conseguir un objetivo común, ¿no? Y luego en Argentina hubo una movilización importante internacional que de una asociación que se llama AP. Esta situación al principio estaban ligados a un sindicato de derechas, pero a partir de un pequeño conflicto que tuvieron generaron una organización y esa movilización llegó aquí. Es un tema que sí que quiero explicar, porque llegó aquí, evidentemente, muy relacionada con la migración, ¿no? Y luego, bueno, hay diferentes ejemplos, no me quiero entretener en ellos, simplemente deciros que os recomiendo que veáis la de CEGID, que se llama Idea Difusa, porque es un foro de debate sobre el sindicalismo y sobre el futuro del trabajo, donde especialistas y sindicalistas hablan ahí, ¿no? Bueno, por ir concluyendo, para dar tiempo a Antonio Bailos, voy a explicar un poco la estrategia sindical y cuáles son nuestros planteamientos. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir es denunciando el fraude que se realiza no solo con los falsos autónomos, sino a través de empresas multiservicios y de empresas pantallas, porque al final la organización del trabajo siempre es de la plataforma. Os voy a poner el ejemplo de Amazon Flex, ¿no? Amazon tiene una aplicación donde pueden falsos autónomos repartir pedidos, pero esa misma aplicación lo utilizan otras empresas que hacen el reparto exclusivo para Amazon, ¿no? Entonces, la Inspección de Trabajo de Barcelona ha considerado que hay una cesión ilegal de trabajo de trabajadores porque al final la organización siempre es de Amazon, ¿no? Que hay que entender que las plataformas eso lo tienen muy metido. Estamos trabajando en la modificación de los ámbitos funcionales de los convenios colectivos. Pondré el ejemplo del acuerdo marco de hostelería, donde ahí hemos incluido a los trabajadores de plataformas digitales que reparten comida y bebida. Seguiremos con los procesos judiciales y necesitamos discutir, insisto en discutir y discutir sobre cómo es este modelo y por eso os agradecemos este tiempo que nos dedicáis para el tema de poder hacer el tema de, bueno, incluir otra alternativa que no sea que el futuro del trabajo es maravilloso, como nos están intentando vender. Y luego, por último, nuestras propuestas. Creo que entenderéis que después de saber que hay más de 4.000 empresas en este país que funcionan como plataformas digitales, la necesidad de que exista un registro de plataformas donde se les pueda especificar cuál es su actividad empresarial y cuál es el convenio de aplicación y el registro de los algoritmos. Visto la importancia que tienen los sistemas de reputación, es necesario, como es necesario el derecho de información y de transparencia y de participación de los trabajadores, en poder acceder a los algoritmos. Además, para poder organizar a los trabajadores necesitamos alternativas diferentes al sistema de representación legal de los trabajadores ante la imposibilidad de poder hacer elecciones sindicales, ¿no? Porque es arduo, es bastante complicado si no existen centros de trabajo. Bueno, ¿cómo poder llegar a todo el mundo? Pues hay que buscar una alternativa a eso, ¿vale? Es importante la derogación de las reformas laborales, limitar la tarifa plana de autónomos, que no han creado auténticos emprendedores, sino todo lo contrario. Ha supuesto
una inversión indirecta, una subvención indirecta de la seguridad social a las plataformas digitales, porque al final eran las plataformas digitales las que tenían que estar pagando la seguridad social y ha sido al revés, la seguridad social la que ha estado subvencionando un sistema que ha creado unas bolsas inmensas de fraude. En España hay 15.000 repartidores anualmente, es decir, que cada año ha habido más de 15.000 falsos autónomos. Eso es una pérdida impresionante para la seguridad social. De hecho, nosotros en el primer informe estimamos que la pérdida de la seguridad social era de 7.000 euros al año por cada repartidor. Y por último, seguramente Antonio Valle os lo va a explicar mucho mejor que yo, la sentencia del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento y de aplicación para todas las plataformas digitales. Además, insistimos en que no hay que modificar el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Existe una relación laboral clásica. Por tanto, pues no hay que dejarse engañar por la modernidad. No quiero ocupar más tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para atender cualquier consulta. Pues muchas gracias, Rubén. También gracias por ateneros al tiempo y felicitaros a los dos, tanto a Felipe como a ti, no solo por la actividad sindical que estáis desarrollando, sino también por toda esta información que nos dais, que yo creo que es una temática que a quienes nos dedicamos a temas de trabajo y empleo nos parece de enorme importancia y muchas veces pues carecemos también de esa información que me parece, bueno, que es los trabajos que estáis realizando también de investigación pues son absolutamente muy valiosos para, pues, para transformar esa realidad de precariedad del trabajo y también para, bueno, pues para intentar entender los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Bueno, pues damos paso a Antonio Bailos, bueno, para que tiene también el tiempo asignado para que nos pueda pues comentar este fenómeno desde la perspectiva del derecho del trabajo, fundamentalmente, supongo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por llamar a uno de fuera, ¿no? A esta mixtura, esta hibridación, ¿no? Entre los juristas y los sociólogos. Bueno, yo tengo que agradecer mucho a Miguel Ángel García, que es el que me llamó, y naturalmente estar con Alberto Riesgo, también con Pablo Lotecayo, supongo que estará María José Díaz Santiago por ahí, y veo incluso al viejo maestro Juan José Castillo, que incluso hasta se ha fumado un pitillo mientras estábamos mirando esto, ¿no? Bueno, pues a todos ellos y a todos los que estáis ahí, pues, bueno, muy buenos días y naturalmente, sobre todo a Rubén y a Felipe, que nos han hecho una disección, yo creo, impecable, ¿no? Sobre lo que es el trabajo en plataformas y lo que es este tipo de tema. Bueno, yo lo que quiero es, voy a intentar también ceñirme a esos 20 minutos largos que pedí y vamos a intentar ahora ver desde el punto de vista del derecho laboral, ¿no? Lo que aparecía aquí, ¿no? La regulación legal de las plataformas, además de la lucha sindical, ¿no? Y, bueno, el primer elemento que yo creo que es importante señalar es el significado de la problemática del encuadramiento formal de las relaciones de trabajo en el marco de lo que es el derecho del trabajo, ¿no? Y eso lleva consigo para el tema de los juristas, la pregunta sobre la adaptabilidad de la noción de trabajador asalariado a las nuevas realidades productivas, a lo que podemos entender como, bueno, pues nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente eso implica, en el otro lado, la elusión del encuadramiento en el derecho al trabajo sobre la base del mayor coste económico, salarios, salario-convenio, aplicación de salario-convenio, las contribuciones a la seguridad social, que como hemos visto son fundamentales, ¿no? Y, bueno, pues que, por tanto, incluirse en el ámbito del derecho al trabajo es mucho más caro. Lleva un coste económico mayor. Pero también, y creo que esto es lo que es más importante incluso, que la búsqueda, digamos, el alejamiento, luego hablaremos de la huida del derecho al trabajo, el alejamiento del encuadramiento en lo que es la relación salarial estable, tiene que ver con la búsqueda de técnicas que impongan un mayor control sobre la persona que trabaja, ¿no? Que acentúe el poder privado sobre las personas. Y hemos visto que eso es uno de los elementos centrales que aparecerán luego en la sentencia del Tribunal Supremo, pero que es muy importante en la descripción del fenómeno que nos han hecho nuestros amigos, ¿no? Bueno,
Por lo tanto, hay una tendencia a situar, ¿no?, en las relaciones, las prestaciones de actividad para otro fuera del ámbito del derecho al trabajo, y eso nosotros lo llamamos deslaboralización, pero hay otro tipo de mecanismo que es el más conocido, que es el de debilitar las garantías de la relación laboral, aún entendiendo que esas personas están dentro del derecho al trabajo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay otro gran flujo de cambios que llevan a la segmentación y, por lo tanto, fundamentalmente la precarización, la cantidad de lo que se viene a llamar el trabajo atípico, ¿no?, las fórmulas temporales de inserción, y la fragmentación, ¿no?, de la relación laboral, es decir, la externalización de la actividad a través de contratas, subcontratas, empresas de servicios, como hemos visto como tal, ¿no? Y, por tanto, eso lleva sobre todo o se centra en la capacidad que permite la ley al empresario de rescindir el contrato de trabajo y, por tanto, el tener el dominio, la violencia, ¿no?, sobre la posibilidad del empleo, de pérdida del empleo, que es uno de los elementos más disciplinantes que hay, ¿no? Bueno, esto no es nada, para todos vosotros lo conocéis muy bien, es lo que se ha teorizado como heterogeneidad y pluralidad de modalidades de fuerza de trabajo, los estatutos híbridos de empleo, y naturalmente que yo, como este momento, en este estupendo libro que coordina nuestro coordinador, Alberto Riesco, pues las fronteras del trabajo asalariado, pues yo recomiendo aquí a una audiencia tan impresionante de sociólogos que lo lean, porque a mí por lo menos me ha servido enormemente, como por cierto está la intervención de nuestros amigos de hoy, ¿no? Bueno, centrándonos en la deslaboralización, que es lo que a vosotros yo creo que interesaba en este tema, ¿no? Hay una cierta tradición en el derecho del trabajo español de la deslaboralización. Es lo que se viene a llamar la huida del derecho del trabajo. En todos los años 80, y por tanto ya cuando muchos de vosotros ni habéis nacido prácticamente, pues en los años 80 hubo un caso muy importante y muy parecido, por cierto, al que ahora estamos hablando. Es el caso de los mensajeros, lo que los italianos llamaban los pony express. Es decir, aquellas personas que realizaban un transporte, una entrega de paquetes, etcétera, etcétera, a través de unos motorinos, no eran bicicletas, sino que entonces eran motos, ¿no?, pequeños vespinos, etcétera, etcétera. Bueno, y estos, sin embargo, tuvieron el encuadramiento era un encuadramiento del contrato de transporte, estaba fuera del derecho laboral, ¿no? Y este es un punto que fue muy, muy decisivo. De hecho, en la sentencia del Tribunal Supremo veréis que se habla precisamente de las sentencias, de las decisiones que hizo el Tribunal Supremo, configurando estos mensajeros como sujetos del derecho del trabajo como tal, ¿no? Pero hay más, no tanto con el derecho civil o derecho mercantil, sino que Juanjo Castillo y yo lo recordaremos mucho, se llamaban los profesores no numerarios, que éramos aquellos que estábamos excluidos del derecho del trabajo porque éramos contratados administrativos, ¿no? Y por tanto, esta era otra gran... o las nuevas profesiones, por ejemplo, todo el problema de los contratos civiles que ligan a los periodistas, a los fotógrafos. Bueno, todo este tipo de problemas que os planteo, de supuestos de deslaboralización que os planteo, fueron todos judicializados, ¿no? Muchos de ellos obtuvieron del Tribunal Supremo la integración en lo que se llamaría las fronteras del derecho al trabajo, es decir, la aplicación de lo que hoy Rubén ha hablado del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se entendieron que eran trabajadoras, ¿no?, trabajadores. En algunos casos no, sin embargo, en algunos casos, como en el caso de los contratados administrativos, no, pero en cualquier caso. Y esto fue un proceso de laboralización de este tipo de actividades que la ley se encargó de parar, ¿no? Dijeron, hasta aquí. Y cuando lo pararon, fundamentalmente en la reforma de 1994, entre 1992 y 1994, se produce la exclusión constitutiva por parte de la ley de determinados sujetos. Por ejemplo, los agentes comerciales o los transportistas con vehículo propio, para paralizar, digamos, la tendencia a que este tipo de actividades de transporte y de entrega fueran cada vez más, entraran, ¿no?, en el tema del derecho del trabajo, ¿no? Esta exclusión constitutiva fue incluso objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional que la validó, pero entendiendo que siempre tenía un límite, ¿no?
Es decir, no se podía deslaboralizar a cualquier relación de servicios, sino que tenía que haber al menos una proporcionalidad, un argumento que garantizara y que digamos, que hiciera eficaz, que hiciera realidad esa exclusión constitutiva y que, por tanto, se perdiera la llamada subordinación jurídica como tal. Bueno, la segunda gran movida de este tema fue en el 2007, ¿no? Al crear una categoría dentro de los trabajadores autónomos, hubo una ley que se llamó el Estatuto de los Trabajadores del Trabajo Autónomo y del 2007, y por tanto ya en la etapa, digamos, de Zapatero, en la etapa de un gobierno socialista más abierto, que pretendía crear optó por crear una nueva categoría, denominada TRADE, en el sentido de que no tenían subordinación jurídica, pero sí tenían subordinación económica o dependencia económica, ¿no? Es decir, una serie de trabajadores autónomos que tenían como característica que un solo cliente o un cliente preponderante, que el 75% de sus productos se realizaban para un solo cliente, ¿no? Y esto se llamó trabajador autónomo económicamente dependiente, TRADE digamos, en el acróstico que hicimos, y que en principio se caracterizaba porque seguía siendo trabajador autónomo, pero tenía una serie de derechos que eran derechos como los del vizconde de Mediado, ¿no? Derechos de mediados. Es decir, por ejemplo, vacaciones, pues no tenía 33 días de vacaciones, 30 días de vacaciones, tenía 15. Derechos en un momento dado de seguridad social, pues tenía la necesidad de tener un aseguramiento ante los riesgos profesionales. Derechos de sindicación, sí, podían tener derechos de para asociarse profesionalmente o incluso en un sindicato, pero no tenían derecho a la acción colectiva normal, etcétera, etcétera. Entonces, se crea esta categoría. Lo que pasa es que esta categoría requiere una formalización concreta como contrato de TRADE como tal. Y si no aparecía, no tenía existencia jurídica, ¿no? La realidad hoy, antes de la pandemia, fija en más o menos un 11% de los autónomos. Dentro de la categoría de autónomos, como sabéis muy bien, están los autónomos que tienen 1 o 2 trabajadores y los autónomos que no tienen prácticamente, que no tienen ningún trabajador a su servicio, y eso viene a ser un millón y medio de personas, una cosa así. Bueno, pues el 11% más o menos de esa categoría se entiende que son TRADE, que podrían entrar dentro de la categoría del TRADE. La EPA, la encuesta de población activa, rebaja enormemente este número, pero es que a 140.000 profesionales, pero a su vez los contratos formalmente registrados como tal, como TRADE en el Ministerio, a través de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, lo dan en una cifra irrisoria, 10.000 personas. Por lo tanto, la idea del TRADE ha sido un gran fracaso, ¿no? Como tal. En esa etapa ha habido nuevas profesiones que han sido también judicializadas. Estoy pensando en los traductores, estoy pensando en los teleoperadores, etcétera. Y por tanto, hay siempre una pulsión, ¿no? hacia la laboralización, que es una pulsión que viene a estar muy provocada o muy fomentada por la organización sindical, por la organización colectiva de sus trabajadores. Es decir, es muy común, es prácticamente casi seguro que la judicialización de uno de estos grupos de trabajadores lleva detrás siempre una organización colectiva, ¿no? Y por tanto van muy de al lado, ¿no? Muy conjuntamente. Bueno, muy rápidamente para hablar del otro tema. Los trabajadores de plataforma. Los trabajadores de plataforma ha sido el gran debate, ¿no? El gran debate porque desde el punto de vista del derecho aparece una noción que es la economía colaborativa como un universo reticular, libre y colaborativo que, en definitiva, obliga a los juristas a considerar esas relaciones como fuera del derecho del trabajo, más unas relaciones de cooperación que no unas relaciones de subordinación. Esta es digamos, la perspectiva con la que se aparece, ¿no? ¿Por qué?
Porque, bueno, pues lo hemos estado viendo en la propaganda que nos han comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta economía nueva, que está basada en la digitalización fundamentalmente, posibilita el contacto entre personas y servicios, escapa a las instituciones y al extremo coste de los servicios. Hay un rechazo hacia la formalización y que, naturalmente, hacia, digamos, el ámbito de lo privado, ¿no? El ámbito de lo privado como un ámbito que se relaciona directamente con el bien común, ¿no? Facilita el consumo de bienes y servicios mediante la colaboración de las personas, expresa un intercambio de posiciones entre el usuario y el consumidor, y, naturalmente, expresa la gran virtualidad de la libre iniciativa que afianza la técnica y permite esta colaboración, ¿no? Y entonces, pues, desde ese punto de vista, como digo, aparecen unas relaciones, dice, por naturaleza, estas relaciones son relaciones de colaboración, son relaciones de igualdad. Y, por lo tanto, no pueden tener relaciones de desigualdad y de subordinación, que son las que caracterizan al derecho del trabajo, ¿no? El primer cuestionamiento de este tema aparece con la uberización, con los Uber, ¿no? También se han referido Felipe y Rubén a este tema, ¿no? Lo que pasa es que el conflicto fundamentalmente sobre Uber, al margen de las reflexiones inmensas que hubo entre los juristas sobre este tipo de relación, pero el conflicto, al menos en España, pero también en Europa, incluso la sentencia del Tribunal de Justicia al respecto, lo deriva hacia el problema del transporte, ¿no? Es decir, hacia el problema de la regulación del transporte público y de las licencias administrativas en la ciudad en torno al servicio público, taxis o los vehículos turistas de turismo con conductor, las licencias VTC de los Uber, ¿no? Y ahí es donde ha habido, recordar la gran huelga, la huelga de los taxistas de Barcelona y de Madrid, Barcelona con resultado positivo, Madrid con resultado negativo, puesto que dependía de la comunidad. Y en cualquier caso, la Comunidad de Madrid pues, se negó absolutamente, digamos, tomó partido claramente por el VTC. Bueno, pero lo que quiero señalar es que entonces este universo, el universo Uber, no ha sido un universo que los juristas del trabajo se hayan dedicado a él, ¿no? Sin embargo, sí el sector de entrega, el sector que con esta capacidad que tenemos de introducir palabras castellanas, nosotros llamamos el delivery, ¿no? El sector del delivery como tal, ¿no? Y ahí ha habido un gran debate. ¿Por qué? Un gran debate en el sentido siguiente. Este tipo de personas merecen protección social, pero no podemos permitir que sean calificados rígidamente como trabajadores, porque si les calificamos rígidamente como trabajadores, desincentivamos esta iniciativa económica fundamental y, por tanto, y que además no solo es una iniciativa económica fundamental, sino que además posibilita la libertad de trabajo de tantas personas, pero de trabajo independiente, trabajo autónomo. Entonces, el discurso se traslada a que, bueno, si hay situaciones de desprotección social, que sea el Estado, que sea el poder público el que lo regule a través de lo que se llamaría el espacio de la protección social ciudadana, pero no a través de imponer gravámenes a la actuación, a la libre iniciativa como tal. Bueno, este es un discurso que tiene enormes defensores en la academia, ¿no? En la academia profesional, no solo en los bufetes, en los despachos jurídicos que asesoran a las grandes multinacionales, como he visto. Y entonces eso se manifiesta en varias propuestas, en propuestas de regulación concreta. ¿Cuáles son? La primera y más importante es que son trabajadores autónomos, sin ningún problema. Son trabajadores autónomos y, en este sentido, son personas individuales que ejercen su profesión en el marco de esta economía colaborativa como tal. Pero, sin embargo, la organización, la respuesta colectiva a este tipo de problemas ha hecho girar a la asociación empresarial. La asociación empresarial que nuclea estas empresas, que es Adigital, ahora, posiblemente también por el consejo de sus asesores jurídicos, opta por una figura. Dice, creemos una nueva figura de trade, que será el trade digital. Y entonces, impulsa o propone al gobierno que haga una ley
es la primera propuesta, que haga una ley en la que reconozca el tema de las plataformas, de los trabajadores de las plataformas y sobre todo de plataformas de entrega, sobre la base de esta figura de la ley del 2007, que es el TRADE, pero un TRADE específico, el TRADE digital como tal, ¿no? Y, por tanto, que le reconozca qué derechos, sobre todo derechos sociales, ¿no? Un aseguramiento obligatorio, etcétera, etcétera. Esto es un poco la idea. Bueno, también en el tema de la doctrina, entonces dice, bueno, no es un TRADE, no es un trabajador autónomo, pero es un trabajador especial, una relación laboral de carácter especial. Y entonces ha habido propuestas de intentar una relación laboral de carácter especial, es decir, conseguir entender que son trabajadores, pero que tienen tal cantidad de especificidades que naturalmente, digamos, requieren una regulación específica como tal que digamos que degrade algunos de los derechos clásicos que tienen digamos que constituyen el básico de la relación laboral como tal. Y por último, sindicatos, una gran parte de la doctrina académica, etcétera, y sobre todo la inspección de trabajo, que ha sido el elemento más dinamizador de este tema, optó por aplicar directamente el artículo 1.1, es decir, el concepto de trabajador del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, entender que estos trabajadores de reparto eran trabajadores por cuenta ajena plenamente, ¿no? Como tal, y una relación laboral común sin ninguna especificidad como tal. Claro, esto llevó consigo esto que ahora nosotros lo vemos desde la sentencia del Tribunal Supremo, a la que luego me referiré, pero realmente llevó un inmenso debate en el cual se hicieron acopio de toda una serie de resultados o de cómo se regulaban estos trabajadores de plataforma en otros países, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cuál era la jurisprudencia? ¿Cuál fue la jurisprudencia en un momento dado? ¿Cuáles eran las iniciativas legislativas? La ley de California que les regulaba como trabajadores por cuenta ajena, pero es una ley que recordemos que ha sido derogada porque en las elecciones de noviembre, las elecciones presidenciales en el estado de California, se pasó al referéndum popular si se entendía si esa ley era correcta y era correcto que se calificara como trabajadores a los riders o no, ¿no? Y el voto popular, gracias a naturalmente a la inversión muy importante en propaganda que hicieron las grandes empresas a las que antes nos hemos referido, pues, digamos, han entendido que no, que estos trabajadores tienen que ser autónomos, ¿no? O la ley francesa de movilidad, en donde entiende que este tipo de trabajadores es una relación mercantil, aunque puede ser recalificada por el juez si se entiende que hay supuestos de falso autónomo. O la ley italiana, que hace una especie muy parecida a lo que es el TRADE nuestro, el TRADE digital, hablan de la prestación heterodirigida, pero, claro, los italianos en ese momento permiten que los convenios colectivos de sector, los convenios nacionales de categoría, fijen el salario de este tipo de trabajadores y, naturalmente, pueden ser incluidos en algún supuesto como trabajadores como tal, hay un aseguramiento obligatorio, etcétera, etcétera. Bueno, lo que más interesa desde ese punto de vista es que haya un debate fortísimo sobre el tipo de regulación. Y entre nosotros este debate ha sido ya solventado por vía judicial. Y se ha sido solventado por vía judicial a través de, primero, digamos, una serie de sentencias que negaban unas y afirmaban otras, ¿no? Como ahora estoy digamos también en propaganda de algunos libros, aquí hay un libro de Luis Pérez Capitán, que nuestros amigos Felipe y Rubén lo conocerán muy bien, sobre la controvertida delimitación de trabajo autónomo y asalariado, que justamente habla de ese debate, ¿no? De ese debate judicial muy importante como tal. Pero ese debate judicial se solventa fundamentalmente a partir de una sentencia muy decisiva de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resuelve positivamente sobre una sentencia que ya había ya lo había hecho del Juzgado de lo Social 19, que es la que ellos han señalado. Y entonces, fundamentalmente, este es un pleito que lleva a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social. El hecho de que la demandante sea la Tesorería General de la Seguridad Social en un proceso de oficio que lo que busca es desvirtuar, es decir, es un proceso de oficio en donde lo que se prevé o lo que se tiene que dilucidar es si la relación jurídica objeto de la actuación
inspectora era laboral o no, ¿no? Y, naturalmente, la tesorería entiende que sí lo es y entonces esta sentencia llega hasta el Tribunal Supremo a través de un procedimiento que se llama la unificación de doctrina. Y esta sentencia del 29 de septiembre del 20 del Tribunal Supremo es una sentencia fundamental porque califica, sin lugar a dudas, a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y bajo la dependencia de otros, ¿no? Es muy interesante ver la estrategia de la empresa ante esta sentencia, porque pretende, la alegación de la empresa pretende que no sea el Tribunal Supremo el que decida sobre el tema, sino que el Tribunal Supremo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que decida sobre este particular, ¿no? Bueno, naturalmente es una pretensión que es rechazada por el Tribunal Supremo, que dice que puede perfectamente intervenir sobre eso, que además, en cualquier caso, la legislación europea, el concepto de trabajador que se demana de la legislación europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ampara perfectamente que estos señores sean trabajadores y, por tanto, no hay ningún. Bueno, último aviso, último tema. Quizá el último acto, la ley, ¿no? ¿Va a haber una ley o no? Está en estos momentos, es un compromiso del Gobierno, hay una proposición no de ley de Unidas Podemos exigiendo una ley que declare la laboralidad de los riders como tal. Ha habido un debate grande que conocemos todos y es si la ley tiene que ser una ley sobre trabajadores de plataformas, única y exclusivamente, que era la que pretendía la patronal en su comienzo, hacer como un trabajo, una ley solamente para crear el trade digital. Bueno, si la ley tiene que ser una ley sobre trabajadores de plataformas o una ley que hable en general sobre la problemática de los falsos autónomos, ¿no? Que es decir, la idea de la subordinación ficticia que se da en tantos y tantos elementos, no solo los que he mencionado, el tema, por ejemplo, de las cooperativas cárnicas, que también vosotros habéis trabajado, o el tema del transporte, etcétera, ¿no? Este es uno de los elementos. Bueno, y hay esa postura, esa dualidad, sin embargo, parece que se ha solventado en la idea de que lo que se está trabajando es una ley que establezca realmente unas presunciones determinadas de laboralidad, y esas presunciones de laboralidad en el caso de los trabajadores de plataforma, junto con un registro, que es a lo que Rubén ha señalado, tanto un registro de plataforma. Esto es un poco el esquema de una ley que está sometida al diálogo social. Y entonces ahí se plantea un problema, ¿no? Porque en ese diálogo social es objeto de enormes presiones naturalmente por parte de las empresas de plataformas digitales que actúan no sobre la COE solo, sino fundamentalmente sobre el Ministerio de Economía. Es el Ministerio de Economía el que en estos momentos está impidiendo, es decir, el que está presionando para que el Gobierno no pueda legislar sobre este tema, ¿no? Y a su vez, dentro de la COE hay una gran división. Hay una gran división porque una son las empresas digitales, que son, aparte, que Globo, por ejemplo, Globo se sienta como tal empresa en la COE, no necesita una asociación como a digital, sino que se sienta directamente. Entonces hay una parte de la COE que es contraria naturalmente, y hay otra que es indiferente a este tema. Es más, que como también hemos visto al comienzo, me parece que lo ha dicho Felipe, hay un cierto tema de competencia desleal, ¿no? Respecto a esta empresa de servicio, unido a temas que no vamos a hablar aquí, pero que tienen mucho que ver desde el punto de vista jurídico, que es la derogación necesaria de una ley, de una norma, que es que fija la prevalencia del convenio de empresa frente a los convenios sectoriales, ¿no? Por lo tanto, lo que se está hablando de intentar a su vez complementar esa ley con cláusulas, como os ha enseñado Rubén, cláusulas en los convenios colectivos sectoriales de incorporación al ámbito funcional del convenio de este tipo de trabajadores externalizados, etcétera, pues quedaría también sin efecto, ¿no? Bueno, por tanto, lo que quiero decir ahora es que hay una fuerte presión, un fuerte debate sobre este tema que, claro, que lleva consigo a la reflexión sobre si el diálogo social se basa en el derecho al veto de una parte de los miembros de la mesa. Es decir, si el Gobierno puede en un momento dado consultar, debatir, pero al final verse obligado a cumplir su programa, o si por el contrario
la fuerza del veto patronal es tan importante, ¿no? No lo ha sido con un tema yo creo que muy relevante también, que fue todo el tema de la brecha salarial de género y digamos, la igualdad retributiva, la paridad retributiva, ¿no? Donde se han realizado una serie de decretos en este tema con el apoyo solamente de los sindicatos y no de la patronal, ¿no? Pero, en cualquier caso, esto es un elemento que funciona como tal. Para acabar y acabar digamos, en el tiempo que me habéis generosamente concebido, ¿no? Bueno, yo creo que la importancia de la reflexión que han hecho nuestros compañeros sobre cómo se organiza colectivamente el sector, ¿no? Cuál es la estructura, digamos, lo que afronta el sindicato como un reto importante, que son las nuevas identidades laborales, la idea difusa a la que se refería Rubén, ¿no? Cómo encontrar y cómo aprovechar nuevas formas de agregación colectiva en espacios de producción sin centro de trabajo, sin el espacio clásico de encuentro para agregar intereses colectivos. Yo creo que es un elemento que sugiere una reflexión muy interesante y en donde, por otra parte, las experiencias que se están realizando por parte sindical deberían ser muy conocidas y deberían ser fundamentalmente, desde luego, por los juristas, ¿no? Como tanto. Mientras tanto, la laboralidad plena de este colectivo de personas es una norma, es hoy digamos, la regulación legal que tenemos. No sabemos que Globo, como hemos visto, puede intentar decir que eso no es así. Ha cambiado, por otra parte, vosotros lo sabéis también, ha cambiado sus asesores legales. Es decir, sus asesores legales que le han llevado hasta el Tribunal Supremo, hasta esta sentencia, que era el despacho de Sagardoy, ha sido cambiado por el despacho de Cuatrecasas, ¿no? ¿Por qué? Porque Cuatrecasas parece que tiene mayor accesibilidad a los lobbies europeos sobre ese particular, ¿no? Efectivamente, hay un gran debate. Hay un gran debate sobre este tema y además es un debate que es global, que no es un debate solo en España. Pero hoy por hoy, en nuestro sistema jurídico es un sistema que ha reconocido la laboralidad y, por otra parte, una laboralidad que no era necesario hacer un gran esfuerzo para comprenderla, ¿no? Es decir, el absoluto dominio de la plataforma, que no es un intermediario, sino que es es un sujeto que organiza la producción y vigila y hace cumplir la ejecución de la misma. Esa era, desde todo punto de vista, evidente, ¿no? Y, por tanto, desde la sentencia del Tribunal Supremo no podía, desde mi punto de vista, haberse separado de lo que ella misma ha dicho en tantas y tantas ocasiones ante estas nuevas profesiones, como los que he señalado, los mensajeros, los traductores, etcétera, etcétera. Y nada más, perdonadme por el exceso, la incontinencia de los juristas es emblemática, pero, en fin, espero haberme ceñido relativamente a menos un minuto a los 30 minutos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, que te has ceñido al tiempo y, bueno, ya te pagaré lo que habíamos convenido por esa publicidad gratuita del libro. Gracias por ello. Y nada, ahora tenemos unos 30 minutos a nuestra disposición, que está muy bien, creo que hemos cumplido y os agradezco a todos los ponentes el haber sido tan rigurosos con los tiempos, porque eso nos permite pues ahora esta media hora, que no sé si sabrá poco, pero algo nos puede permitir para intercambiar algunas ideas. Y bueno, que el formato que tenemos, este formato digital, pues no es el que más invita nuevamente a la participación o al intercambio, pues por la experiencia que vamos teniendo, quienes nos dedicamos a la docencia virtual estos últimos tiempos, pues bueno, vemos que también algo se puede hacer. Y entonces, bueno, pues no sé si sabéis muy bien cómo funciona esta aplicación de Google Meet, pero tenemos aquí abajo de las pantallas, dependerá un poco del navegador que utilicéis o del sistema operativo, pero en principio hay una posibilidad de levantar la mano, ¿no? Yo ahora acabo de darle y se supone que a quien ha organizado la sesión, pues a mí no me aparece, pero me imagino que aparecerá que habéis levantado la mano, o a través del propio chat, que sabéis que tenemos aquí un chat también en el que podéis ir pues pidiendo la palabra. Yo diría, no sé si va a ser mucha gente la que queráis participar, pero que quienes queráis hacer algún comentario o pregunta,
pues que, no sé, ya, insisto, levantar la mano, no sé si a mí me va a aparecer el aviso, no estoy seguro, digo, entonces que lo pongáis también por el chat, simplemente que digáis quiero participar y recogemos eso, 2 o 3 intervenciones para que podáis contestar los ponentes. Tiago ha levantado la mano, digo, sí que veo que hay, cuando alguien levanta la mano parece que sí que lo veo yo también, pues cedemos la palabra a Tiago para que haga la pregunta y mientras a ver si hay más gente que se anima. Adelante, Tiago. Buenos días. Antes que todo, perdón por mi portuñol, porque soy portugués, entonces el castellano es un poco, bueno, pero a ver, se sale. Yo llevo también algún tiempo ya investigando sobre el tema de los riders, no tanto de las plataformas en general. Y un comentario, una pregunta que se me queda. El primer comentario es que a lo largo del último año, todas las plataformas de reparto han cambiado, diría que de alguna forma, su manejo o su careta, vamos, ¿no? Porque todo lo manejo de los algoritmos me parece que es como buscando escaparse al tema de que la gente no es autónoma y forzando un poco la narrativa esa de la autonomía. Esto me parece muy claro y claro, una de las cosas que ya se sabe, siempre las plataformas van cambiando, pero en este caso me parece súper interesante y me gustaría saber también cómo lo han mirado, porque no es que esté ahí un modelo fijo que se debate y ya está, es algo que está constantemente como en metamorfosis y por eso me parece un reto más difícil, pero también más interesante que podamos debatir un poquito. El otro, una duda que siempre me queda, y después de la sentencia del Supremo en Madrid, se me quedó todavía más. De hecho, hará falta, hablando del caso de los trabajadores de reparto, que lo que conozco, hará falta, de hecho, una nueva ley o lo que hace falta es enforzar a que la ley ya existente se aplique. Porque a mí me parece que, es súper normativo, pero abrir la ventana o la puerta de una nueva ley podrá llevar a una nueva trade, a un nuevo contrato trade, y no a que se resuelva finalmente la situación en este caso de los riders. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Tiago. Si os parece, como hay 2 palabras más tomadas, cedemos la palabra también a las 2 personas que lo han pedido y luego ya os damos el turno de respuesta y luego abrimos un nuevo turno de preguntas. Estaba, no sé si por este orden, pero bueno, Noemí Lozano y luego Víctor Riesgo. Noemí, adelante. Bueno, soy yo, pero no soy Noemí, porque estoy con el nombre de mi compañero. De acuerdo, perdón. Soy Oriol Barranco y entonces quería hacer 2 preguntas a Rubén y a Felipe, porque, recientemente con Ramón Alós y Óscar Molina hemos estado trabajando justamente la cuestión de las estrategias sindicales en distintos sectores y entre ellos en el trabajo de plataformas. Y entonces tengo un par de dudas, que es que ellos han hablado, por ejemplo, de que en Riders por Derechos la afiliación es libre y que, por tanto, por ejemplo, Felipe parece que está afiliado a UGT, ¿no? Pero si no tengo mal entendido, es superior a eso. Es decir, no es solo que uno pueda ser miembro de Riders por Derechos, sino que además, no sé si localmente o cómo, y esa es mi pregunta, cómo funciona, además de poder estar afiliado, cada organización territorial puede tomar, supongo, sus decisiones, porque en Barcelona Riders por Derecho se ha integrado a un sindicato formalmente. Y ahora tiene un doble canal, ¿no? Es decir, uno puede ser miembro solo de la asociación Riders, pero también de lo que se llama Riders por Derechos Barcelona Intersindical Alternativa de Cataluña. Es decir, que es un formato realmente muy curioso, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo lo gestionáis a nivel estatal y si también hay no sé, si hay otras posibilidades de que en otras localidades, yo qué sé, exista pues Riders por Derecho UGT Madrid o alguna cosa así. Esta era mi primera pregunta. La otra era que yo he leído, supongo que es los informes que habéis participado vosotros,
que UGT tiene dos secciones territoriales, una en Zaragoza y otra en Málaga, de trabajadores de plataforma. Y entonces mi pregunta es, esa organización territorial de provincial, luego internamente, si lo sabéis, ¿cómo se organiza? ¿Están organizados en subgrupos de empresas o no? ¿Es solo una afiliación libre? Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Oriol. Pues cedemos a la tercera y última palabra tomada por el momento, que es Víctor Riesgo. Adelante. Hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, mi nombre es Víctor Riesgo. Muchas gracias a las personas que han presentado. Yo soy investigador predoctoral en la UNED y, bueno, de hecho, una parte de mi investigación o la parte central de mi investigación consiste en hacer entrevistas estoy desarrollando entrevistas a personas que trabajan con VTC, con Uber y Cabify. Entonces, aparte, bueno, de hecho presento luego, pues solo 7 minutos, no sé si me va a dar tiempo a presentar casi nada, ¿no? Pero sí que hay una cosa que conecta muchísimo con lo que habéis presentado antes y un debate que me parece importante que habéis mencionado de manera muy superficial, porque es verdad que hay como dos debates, ¿no? Uno, el tema está de la regulación, si son autónomos, es decir, la condición laboral. Son autónomos, son trabajadores por cuenta ajena. En el caso de las VTC en España ha quedado claro en ese sentido, está cerrado, son todos trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, los algoritmos, que me parece la otra parte quizá más complicada desde la perspectiva jurídica de abordar, los algoritmos son mecanismos de organización del trabajo que son centrales, que asignan recompensas, que incluso tienen capacidad disciplinaria y es muy complicado acceder a ellos, en el sentido que están protegidos bajo pues, leyes de propiedad intelectual. Entonces me parece que es un debate que está menos en la opinión pública, incluso menos en la academia, y sin embargo, y ahí sí que las implicaciones jurídicas o legislativas son mucho más complejas, me parece fundamental poner sobre la mesa. Entonces, bueno, un poco explicar, plantear esto para como dar pie a que lo expliquéis con más detalle, incluso al profesor Bailos, también desde la perspectiva jurídica, en qué medida es posible abordar, modificar o incluir incluso en el proyecto legislativo que se está llevando a cabo esta situación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Nada, pues si os parece, como creo que puede haber preguntas para todos los ponentes, mantenemos el turno el mismo orden que hemos mantenido antes, de Felipe, Rubén y Antonio, para que vayáis contestando lo que os parezca que podáis o queráis contestar. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Voy a repasar brevemente la primera pregunta, que sé que después la van a responder mejor los otros ponentes, pero sobre las transformaciones, esto, bueno, como bien saben, es un tema recurrente. De hecho, cuando todo esto se empezó a mediatizar en el verano del 2017, que fue cuando montamos las primeras movilizaciones, fue a partir de los cambios que empezó a hacer Deliveroo, porque estaba actuando la inspección del trabajo sobre la empresa, y ahí fue cuando nos impone el contrato TRADE, ¿vale? Nos obliga, digamos, o sea, no, esta libertad guiada, como que se supone que éramos libres de elegir qué tipo de contrato firmar, pero el que no firmaba el TRADE simplemente se quedaba fuera de la plataforma. Entonces, a partir de ahí empiezan estos cambios constantes para intentar ajustarse al modelo. Lo primero fue el TRADE. Hoy en día, después de la sentencia del Supremo, por ejemplo, Globo dice que es una sentencia muy específica de un repartidor en determinadas condiciones en el 2016 y que eso ha variado muchísimo. Sin embargo, todos sabemos que la organización del trabajo que hay detrás es exactamente la misma, porque no puede ser de otra manera. Lo dejo hasta ahí. Bueno, y sobre lo de la ley, si es la solución o no, bueno, lo dejo hasta ahí. Yo creo que Rubén se va a extender más sobre eso. Tiene más argumentos. Sobre el tema de Rider por Derechos, que creo que me toca directamente, nosotros somos una organización que nacemos, de hecho, en ese verano del 2017 en Deliveroo, en el nuevo contrato. Nosotros ya sabíamos que teníamos un trabajo absolutamente irregular, que éramos todos falsos autónomos, empezamos a poner denuncias, se empieza a acercar UGT,
Rubén particularmente, y empezamos a ver que esto tenía mucho más tiraje del que en verdad pensábamos, porque al principio nadie daba bien con las claves o los conceptos para entender todo esto. De hecho, estábamos muy solos. La primera vez que se acerca Rubén a tribunal, donde nos juntábamos los repartidores, llega con información de autónomos. Y nosotros tampoco entendíamos bien todos nuestros problemas. De hecho, Rubén se dio cuenta, por ejemplo, de que nos retenían una tarifa de las propinas, y ahí nace la primera demanda. Bueno, nosotros empezamos a nacer ahí, y gracias a las redes sociales principalmente, ya que antes el trabajo en Deliveroo era mucho más localizado, teníamos centros de reunión, entonces empezamos a hacernos amigos, empezaron a surgir las movilizaciones y empezamos a tener contacto fundamentalmente Barcelona, Valencia, Madrid. Y en Barcelona los chicos lo echaron, los desconectaron, los despidieron en esta forma represiva que tuvo la empresa, que fue desconectando a los principales cabecillas de la movilización. De hecho, a mí me desconectan después de ir a hablar a la Asamblea de Madrid y exponer todo este tema frente a los diputados. Y entonces ellos buscan respaldo en la IAC. Y ahí como que nace Riders por Derechos con el nombre, pero inmediatamente se difunde al resto del movimiento que estaba en las distintas ciudades. Y nosotros lo adoptamos, qué sé yo, 24 horas después, para intentar hacer presión ante un cambio que era a nivel nacional de la empresa. Entonces nuestra respuesta intentó ser también así articulada. Y hoy en día no tenemos... mucha gente pregunta sobre esto y a mí me llama la atención. No tenemos problemas sobre este tipo de afiliaciones porque en verdad todos estamos afiliados en distintos sindicatos y participamos de Riders por Derechos. Digamos que somos o hemos pretendido ser una agrupación que representa, o no que representa, pero que estamos respaldados por sindicatos. La IAC ha tenido mucho más visibilidad en Barcelona, pero aquí en Madrid hemos estado, por ejemplo, siempre con UGT. Pero siempre hemos intentado mantener esa independencia, ¿vale? Nosotros somos Riders por Derechos. De hecho, yo trabajo en UGT y siempre intento ahí moverme como manteniendo la independencia del movimiento, pero trabajo en UGT también y no hay ningún problema. Al final, la gracia que tiene Riders por Derechos y que hemos podido lograr, hemos llegado más lejos de lo que nunca pensamos. O sea, nosotros pensamos que este movimiento moría a fines del 2017 y hemos tenido mucho más tiraje también por la repercusión mediática de todo este asunto. Y la gracia de nuestra organización es la transversalidad. Somos todos amigos, nos conocemos perfectamente bien, y no hay muchos más problemas en eso porque el objetivo que tenemos es claro, que es la laboralidad de los repartidores, y hoy en día nos pusimos más ambiciosos y vamos por las plataformas. Pero sobre eso, el que nos aporte, digamos, bienvenido sea. En eso somos... no tenemos mayores restricciones. Los que apoyen la laboralidad, vamos adelante con nosotros. Y eso básicamente. Dejo la palabra para que responda a la siguiente pregunta. Pues muchas gracias. Adelante, Rubén. Sí, voy a intentar ser breve. Sobre el tema de las plataformas, los cambios que realizan, es muy importante porque ellos han tenido una capacidad de mutar a golpe de sentencia. En función cuando le iban dando, pues iban cambiando, ¿no? Pero hay dos elementos fundamentales. El elemento de dependencia y de ajenidad lo siguen teniendo. La organización del trabajo depende exclusivamente de la plataforma y la ajenidad, el beneficio, lo maneja la plataforma también. Da igual que lleves una hamburguesa que una mariscada de 100 euros. El repartidor va a ganar lo mismo. Por tanto, esos elementos de dependencia y de ajenidad se siguen manteniendo por mucho que cambien. Es cierto que hablan mucho de la libertad y la flexibilidad, pero es un engaño. Un engaño fundamental porque al final los trabajadores trabajan 12 horas y están todos los días. Libran cuando tienen horas sueltas, ¿no? O sea, entonces no es real esa libertad ni esa flexibilidad. Por ejemplo, les castigan si se van de vacaciones, les baja la puntuación
si se van de vacaciones. Si cogen vacaciones, les baja la puntuación. Entonces, cuando vuelven de las vacaciones, tienen que hacer méritos para volver a tener una puntuación alta y con ese tener pues más pedidos y más horas de trabajo. Con lo cual es todo un engaño. Sobre la ley del TRADE, deciros que no va a haber nueva ley del TRADE, ni nada parecido. Como ha dicho Antonio, el TRADE ha sido un fracaso, es un error y no va a haber nada, entre otras cosas, porque está la sentencia del Tribunal Supremo y nadie va a ir en contra de eso. Y desde luego nosotros no. ¿Vale? Respondiendo a Oriol, fundamentalmente nosotros hemos aprendido a respetar el espacio de Riders por Derechos. Colaboramos con ellos y trabajamos con ellos, nos hemos pasado muchísima información, pero básicamente cada uno tiene su espacio y nosotros lo respetamos, no nos pisamos y hemos aprendido a convivir. En el fondo es una unidad de acción, esa transversalidad es una unidad de acción. Sobre las secciones sindicales de Zaragoza y Málaga, funcionan como secciones sindicales tradicionales, ¿vale? O sea, ellos tenemos también Madrid, en Globo y en Deliveroo. Felipe es el representante de Deliveroo en Madrid y se trabaja su afiliación e intenta tener un movimiento, es algo tradicional. El tema es el encaje en el propio sindicato, porque nosotros ahora las secciones sindicales están divididas por actividades en función del CENAE. Es decir, que si hacemos caso al CENAE de Globo, que es de intermediario de comercio, debería de estar en el sector de comercio, pero está en transporte, porque al final lo que nosotros estamos intentando es que se apliquen los convenios de transporte para la gente de Globo, porque así lo ha dicho también la sentencia del Tribunal Supremo, que dice que es una actividad propia del reparto y que la aplicación sustituye a la logística. Por tanto, pertenece al sector de logística. Eso lo dice la sentencia del Tribunal Supremo y también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde este debate fue mucho más claro, porque nosotros en las demandas siempre hemos incluido el reconocimiento de la relación laboral dentro del convenio colectivo. Y entonces, Globo nos decía, no, yo soy una empresa de comercio, subsidiariamente. Esto es una relación de autónomo, pero si me reconocen la relación laboral, esto tiene que ser comercio, no puede ser transporte, porque yo soy intermediario. Y bueno, podía hablar mucho de Globo porque encima luego tiene otras actividades como cocinas negras y tiendas negras, o Dark Store y Kitchen Dark, o algo así, que las llaman en inglés todas, donde tienen también otras actividades con otras sociedades y, bueno, al final hacen actividad logística. Eso es lo importante que creo que entendáis y que, por tanto, para nosotros es sector de trabajo, o sea, de transporte. Sobre el tema de los algoritmos que preguntaba Víctor, pues mira, si es que es fundamental, porque, por ejemplo, para los trabajadores de Cabify, que les aplican el convenio de alquiler de vehículos con conductor o sin conductor, el salario base es de 1.100 euros. Entonces, si superan un número de viajes, les dan un complemento de 300 euros. Vale, pues el complemento de 300 euros es en función del número de viajes. Cuando están a punto de conseguirlo, el algoritmo lo detecta y ya no le entran más pedidos. Es evidente que necesitamos participar dentro de la negociación colectiva de lo que son el funcionamiento de los algoritmos, por transparencia, por democracia, por derecho de la información, por todo. Si al final el algoritmo es una herramienta de organización del trabajo y nosotros lo que queremos conocer es, perdón, lo que nosotros queremos conocer es cómo se organiza el trabajo. No queremos descubrir la fórmula de la Coca-Cola. Yo no, aunque en la Coca-Cola tú ves los ingredientes, yo solo quiero conocer aquello que afecta a la relación laboral. Y eso, igual que hay un registro mercantil y yo puedo acceder a él y puedo tener en cuenta las decisiones que toma el Consejo de Dirección frente a temas laborales, pues también necesito conocer cómo funcionan los algoritmos. Y me parece fundamental. O sea, este es un tema que está pasando muy desapercibido y que ha generado mucho daño dentro de la negociación colectiva porque pensaban que nosotros queríamos que los algoritmos sean abiertos.
y no es eso. Aunque se puede trabajar con algoritmos abiertos y eso no genera ningún problema, ¿vale? Y le dejo la palabra a Antonio, que si no, ocupamos demasiado espacio, perdón. Nada, está perfecto. Muchas gracias. Pues adelante, Antonio. Sí, yo también voy a intentar ser breve como mis colegas. Vamos, el primer elemento es el problema que ha planteado, yo creo, el que voy a tratar yo es el de la sentencia o ley, ¿no? Bueno, la sentencia tiene una ventaja, que la sentencia es del Tribunal Supremo y, por tanto, es una doctrina que tienen que seguir todos los tribunales a partir de ese momento. Pero es un caso particular. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a decir? Ya lo ha explicado Rubén antes. ¿Qué va a decir Globo? Dice, no, han cambiado ya las condiciones de trabajo, ha cambiado, evidentemente, este momento y, por tanto, ya es otra cosa. Pero ya es otra cosa, pero la Inspección de Trabajo va a seguir haciendo actas de infracción y los trabajadores van a seguir demandando. Por lo tanto, esto ya es un elemento central. Pero quiero decir que no es... Digamos, la idea de la jurisprudencia siempre tiene ese intento de ser, de matizarse, ¿no? De matizarse en algún momento. Y esto es por eso la ley es siempre mejor, ¿no? En la medida, sobre todo, en que la ley organiza no una... Hasta ahora hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores que habla de exclusiones constitutivas del derecho del trabajo. Y esta ley lo que pretende es hacer al revés, inclusiones constitutivas del derecho al trabajo. Y esto sería bueno, pues sería una buena idea. Naturalmente que la ley no piensa en un trade, sino que piensa realmente en una inclusión constitutiva de los trabajadores de plataformas en el derecho al trabajo. Y eso yo creo que puede ser un elemento importante. Más o de una manera muy potente es el problema del algoritmo, ¿no? El algoritmo yo creo que tiene mucho que ver, recordemos, la idea de los viejos convenios colectivos. Bueno, hay algunos, en el que dice todavía la organización del trabajo es potestad exclusiva del empresario. Bueno, pues esto es lo que quiere, esto es ni más ni menos es lo que los defensores del monopolio por parte del empresario, del dominio sobre el algoritmo, pues es eso, ¿no? Es que la organización del trabajo es mía. No tiene usted que entrar ahí, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que, evidentemente, esto es un elemento que la negociación colectiva puede perfectamente avanzar. Y no solo puede avanzar, sino que puede haber dos maneras de actuar. Uno, derechos de información y consulta. Esto es un elemento importante. Claro, esto requiere que el derecho de información y consulta lo realice el sindicato, porque no hay representación de los trabajadores en esa empresa y, por tanto, hay que trasladarlo al sindicato como tal. Y derecho de información muy importante porque incluso la última directiva de la Unión Europea sobre transparencia en las condiciones de trabajo se debe utilizar para aplicarlo en este tema. Pero el otro tema es la negociación del algoritmo. Y hay ya supuestos, concretamente hay uno muy conocido que ha sido de los sindicatos daneses, en la cual se ha negociado directamente el algoritmo, ¿no? Es decir, forma parte del propio intercambio de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque es, ya se ha dicho, sencillamente un elemento importante de la organización de trabajo, ¿no? Como tanto. Y por tanto, ese es el otro tema. Y por último, yo a mí, cuando me estáis hablando de Riders por Derechos, me recuerda mucho a lo que era el movimiento y las coordinadoras de PNNs, ¿no? En las coordinadoras de PNNs todos teníamos afiliaciones a varios sindicatos, predominantemente a uno, pero vamos, esto ya no vamos a decirlo. Pero en cualquier caso, la idea era una coordinadora en la cual estaban gente de un sindicato, gente de otro, etcétera, y tenía una capacidad, por así decirlo, autónoma de desarrollar su planteamiento, su tal. En ese sentido, no era tanto una unidad de acción como una construcción de un movimiento unitario en el que colaboraban naturalmente desde los sindicatos, ¿no? No sé, en ese sentido, como ha dicho Oriol, en qué medida esto de la afiliación de una de estas coordinadoras, vamos a llamarle, a un sindicato, a la IAC, pues en un momento dado eso altera o no altera. Por lo que ha dicho Felipe, no altera, ¿no? Sino que es una manera más en la que, bueno, a mí me parece que es la capacidad del sistema jurídico colectivo nuestro para aceptar en el panorama de lo que son las relaciones colectivas estos sujetos informales de representación es muy útil y muy interesante, ¿no? Quiero simplemente recordar, por ejemplo, que el derecho de huelga no está ni encomendado a los sindicatos, ni encomendado a los sindicatos o a los comités de empresa y de la hora personal, es decir, a organismos formales, sino que cualquier agregación informal
digamos, de interés, de un interés colectivo, por ejemplo, Riders por Derechos o, en definitiva, una asamblea, etcétera, puede convocar la huelga, ¿no? Y en este sentido yo creo que la organización de los intereses colectivos de manera informal es también un acierto, ¿no? Para este tipo de actividades, que son actividades todavía de nuevas identidades laborales, en donde, como también se ha señalado, el propio sindicato tiene dificultades para saber dónde lo encuadra en su propia estructura interna, ¿no? Y ya con esto yo también finiquito, ¿no? No finiquito que me den el finiquito, sino que acabo, claro. Pues muchas gracias, Antonio, a Felipe y a Rubén. Bueno, nos quedan unos, no sé, 4 minutos según el ordenador mío, digo, si queremos ser rigurosos con el tiempo, digo, pero igual todavía no había ninguna palabra tomada, digo, pero si hay alguna pregunta breve o quienes ya habéis participado queréis todavía a lo mejor interactuar con los ponentes, todavía tenemos estos minutos, digo, por aprovechar. Y si no, yo lo que diría sería, digo, por no acumular retraso con las sesiones posteriores que tenemos, que empieza a la 1, que nos dé tiempo a bebernos un vaso de agua y esas cosas, podemos, si no, finalizar aquí, pues agradeciendo otra vez a Felipe, Rubén y Antonio. Creo que ha sido una sesión muy interesante y realmente, bueno, pues espero que pueda ser eso, útil para los diferentes intereses también que nos mueven o que nos confluyen aquí en la sesión de hoy. Así que nada, pues eso, gracias a quienes habéis asistido, a quienes habéis participado y invitaros a que sigáis, quienes podáis, que sigáis conectados y conectadas con nosotros, que ahora a la 1 pues empezamos otra sesión que esperamos que va a ser también muy interesante, donde se abordan, de hecho, pues es parte de estas cuestiones también de capitalismo de plataforma, formas atípicas de empleo y que, bueno, que seguro que podemos también seguir por ahí parte de las discusiones que hemos empezado ahora. Muchas gracias a todos y todas. Paramos 5 minutos, digo, en este caso ya como me va a tocar a mí junto con Mar Mayra, que veo que también ya está conectada, la coordinación de la siguiente sesión. Nos damos 5 minutos para empezar, para que podamos ir al servicio de estas cosas y ahora enseguida retomamos la sesión. Muchas gracias.